Vamos a ir comenzando entonces introduciendo la palabra que Dios tiene para nosotros hoy día. Así que les pido que todos los papitos después que estén desocupados puedan bajar para que no se pierdan esta enseñanza de hoy. Hermanos, yo creo que todos los que estamos aquí algún día hemos escuchado o hemos lidiado con una frase con ciertas palabras que nos quieren como decir y echar abajo el avión de nuestra fe. O sea, a veces hemos escuchado, yo recuerdo cuando recién conocí al Señor, una de las cosas que más escuchaba decir era que la vida cristiana era una situación como difícil de seguir, que era como imposible y que era algo fome, que era triste ser cristiano. No sé si todos escucharon esas frases, pero yo en mi vida las escuché. Era como que siempre querían decirte la gente que ser parte de la iglesia de Cristo, ser parte del grupo, del equipo de los cristianos, era algo así como muy, muy apagado, como sin vida, sin salsa, sin color. Y yo escuché eso muchas veces. Y también lo vi de alguna manera en algunas personas que como que vivían una vida triste. Conocían al Señor y en vez o supuestamente lo conocían, y tenían una vida como un poco apagada, un poco cabizbaja, siempre como entristecida. Y nosotros hoy día lo que vamos a hacer es descubrir que la palabra de Dios, que la voz de Dios siempre nos está llamando a poder ser personas que vivan dichosas, que vivan contentas, personas que seamos agradecidas y que seamos también, como dice el salmo que vamos a leer, que seamos dichosos, porque tenemos algo espectacular en nuestra vida. Entonces, creo que hay algo muy, muy determinante que nosotros tenemos que descubrir para poder ser dichosos, para poder ser bienaventurados, para poder ser personas gozosas, que estemos disfrutando la vida cristiana, que estemos disfrutando a concho la presencia de Dios en nuestra vida, que estemos disfrutando su amor, que no sea una cosa así como que otros cuentan, qué bonito ser cristiano, no, sino que algo que yo vivo, que tú vives, ¿ok? Entonces quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Salmo 1. Salmo 1. Bueno, si a alguien le da calor o le da sueño, yo le pido en el nombre de Jesús que vaya, se pare, tome agüita de atrás y no se duerma, no se fatigue, ¿ok? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Porque es importante estar de acuerdo. Bueno, miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 1. Bueno, el libro de los Salmos, yo creo que es uno de los libros más largos de la Biblia, ¿cierto? No sé, para los que han estudiado, es el más largo. Y tiene es como una especie de cancionero, una especie de libro de cantos, de oraciones y todo. Es muy lindo. Pero fíjense que me llama la atención que el Salmo 1 es un salmo que no está, digamos, dirigido a Dios, que no es una oración, no es un cántico, sino que es un salmo que expresa y que contiene una declaración así, la voz fuerte, alta y firme. Y miren cómo comienza. Dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prosperará. Qué lindo este salmo.
Qué lindo, ¿cierto? Es una declaración firme, clara, consistente. Nos está hablando a nosotros de que aquí hay algo que descubrir, aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestra vida. Es una introducción para que nosotros podamos entender cómo tenemos que vivir nuestra vida. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento y digamos juntos esta oración. Señor, gracias porque tú hoy día quieres abrir mis ojos. Gracias porque tú quieres que yo viva en la plenitud, en el gozo, en la vida abundante. Quieres que sea dichoso contigo. Gracias, Señor. Hoy día mi corazón se abre y se despierta a descubrirlo y a vivirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, bienaventurado y dichoso, ya sabemos que es más o menos lo mismo, ¿cierto? Aquí el Salmo nos está refiriendo a eso. Y creo que es muy llamativo que sea la primera palabra con la que se abre este libro de los Salmos. La primera palabra que se expresa aquí dice: dichoso el hombre, dichosa la persona, bienaventurada la persona. Y luego continúa dando algunas características y las da como en negativo positivo. Bueno, yo creo que todos nosotros aquí queremos ser dichosos, ¿cierto? Todos los que estamos aquí anhelamos y deseamos ser felices, ser bienaventurados. Todos los que estamos aquí queremos tener algo, una alegría, una paz, una consistencia, un gozo en nuestra vida, pero de manera permanente, no chispazo, no una explosión y ¡guau! ¡Qué alegría! Y después ya mañana estoy pero sin ninguna pila, sin nada bueno en nuestra vida. Entonces, aquí el Señor, en el Salmo 1, quiere enseñarnos algo. Y esta palabra quizás no es una palabra tan común, ¿cierto? En la Biblia nosotros vamos y nos encontramos con la palabra esperanza muchas veces, muchas veces. Pero dichoso es como que no es tan común, aunque aparece varias veces, pero no es tan común. Y es porque yo creo que el Señor quiere abrir nuestra mirada, nuestros ojos, quiere que nosotros despertemos a ver que es el comienzo recién de una vida abundante. El poder estar claros en algo, el poder estar definidos en algo, el poder estar permanentes en algo. Y me gusta mucho que los cristianos podamos decir que no hay nada mejor en la vida que seguir a Jesús. Que no hay nada que nos entregue más felicidad, más gozo, más esperanza en la vida que estar con Cristo. Y eso debería ser una declaración constante en nuestra vida, permanente. Debería ser que cada vez que cantamos una canción, la vivamos así como a concho, así desde nuestro ser interno, lo más profundo, expresarlo, decirlo, cantarlo, expresárselo al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestras vísceras, ¿cierto? Que suene feo, pero con todo nuestro ser interno, todo lo que somos, alabe al Señor. Y bueno, creo que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este salmo es que después que dice que dichoso el hombre, dichosa la persona, dice, es dichoso aquel que no anda de cierta manera. Y a nosotros siempre nos gusta que nos hablen en positivo, ¿se han fijado? Pero aquí el Señor dice, dichoso es aquel que no hace ciertas cosas. Y nosotros siempre tenemos una declaración y nosotros mismos lo hemos enseñado, que no nos centremos tanto en las cosas que no, sino que nos centremos más en las cosas que sí podemos hacer, que sí tenemos lo que sí podemos dar, lo que sí podemos hacer para Dios, lo que sí Dios tiene para nosotros. Pero aquí Dios quiere que nosotros hagamos un alto, que nos detengamos un momento y podamos meditar en que hay cosas que podrían desviarnos y sacarnos. Mira, dice que es dichoso, que es feliz, que es bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados.
que no sigue el consejo de aquellos que no temen a Dios, que no aman a Dios. Ni se detiene en la senda de los pecadores. Dichoso es el que no se detiene en la senda de los pecadores. Y dichoso también es aquel que no cultiva la amistad con los blasfemos, dice mi versión. Entonces Dios aquí nos está dando una recomendación, pero en negativo, y nos dice, ojo con esto, ojo, atención, pongamos cuidado, pongamos atención en cómo estamos viviendo, pongamos atención en todo lo que estamos haciendo, en qué nos estamos deteniendo. Dice que el que anda, o más bien dice, es dichoso el que no anda de cierta manera. ¿Se fijan? Dichoso es el que no se detiene en ciertas cosas. Dichoso. Ese puede alcanzar la alegría, ese puede alcanzar el gozo permanente, ese puede ser llamado bienaventurado. ¿Se han fijado que cuando alguien tiene como una buena racha en algo, le dicen, ¡oh, que eres suertudo! ¿Quién como tú? ¿Cierto? Pero la verdad es que nosotros deberíamos llamar a aquellas personas que siguen la senda y que no se detienen en caminos equivocados, que no se detienen en cosas destructivas, dichosos, bienaventurados, feliz tú que estás en el camino del Señor. Entonces aquí esta es una proclama así profunda, ¿se fijan? Para que nosotros pensemos. Porque este salmo está mostrándonos, si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que este salmo presenta dos estilos de vida. Bienaventurado el hombre que no anda en camino de pecadores, en silla de escarnecedores, en fin, sino dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y después dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Un árbol que está al lado de las corrientes de las aguas, bienaventurado, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace será bueno, será próspero. Entonces, nos queda claro aquí en este salmo que no hay un tercer camino, que hay dos caminos, hay dos estilos de vida. Aquellos que quieren vivir con Cristo, aquellos que quieren vivir de manera sensata, aquellos que quieren vivir de una manera y hay otros que quieren vivir de otra manera. O sea, aquellos que andan en consejo de los malos, aquellos que están y se detienen en el camino de aquellos que son pecadores, ¿cierto? Que andan con malas juntas, ¿cierto? Que andan con gente que no les aporta así nada bueno, todo lo contrario, los desvían su corazón, ¿cierto? Eso está diciéndonos aquí. Y dice que, más encima dice, que se sientan en la silla de los escarnecedores. ¿Qué quiere decir aquí con esto? Está diciéndonos que en el fondo se establecen sus principios en cosas que están equivocadas, en cosas que no van a tener una consecuencia positiva, en cosas que les van a traer y les van a redundar en una desgracia en el futuro. Entonces, el Salmo nos está presentando una vida como un camino por donde nosotros debemos andar de manera determinada y que no debemos detenernos en cosas equivocadas. Nuestra detención debe estar en las cosas que están en las promesas de Dios. Ahí nos detenemos para establecer principios, palabras profundas en nuestro corazón. Por eso que dice, hace como una especie de contraposición, ¿cierto? Porque dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está marcando una diferencia, y la diferencia aquí se halla en una relación con la palabra de Dios, con todo lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. Está poniendo y marcando una diferencia en la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor, en la relación que nosotros tenemos profunda de comunicación con Dios. ¿Se fijan? Se fijan que dice,
sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, la clave aquí, en esta palabra, es la palabra delicia. Eso marca la diferencia. Alguien que se deleita, se está deleitando. ¿En qué? En las palabras de Dios. Se está deleitando en lo que Dios tiene para decirle. Se está alegrando, su corazón se está llenando de algo desbordante. Debe existir en nosotros, hermanos, como cristianos, un deleite en las cosas de Dios, en las enseñanzas que el Señor Jesucristo vino a dejar esta tierra, en todo lo que está establecido en su palabra. Debe existir un deleite, porque si no existe un deleite, entonces estamos caminando de manera equivocada. Estamos caminando religiosamente. Dice muchas veces la palabra que nosotros como cristianos deberíamos estar, ¿cierto?, tomándonos en serio nuestra relación con Dios. No te lo dice así como lo he dicho yo ahora, pero dice y hace énfasis en que debemos volvernos a Dios y a sus principios, ¿cierto? Entonces, nosotros deberíamos tomarnos en serio la palabra, pero eso aún queda corto. Esa frase queda muy corta, porque aquí el Señor está diciendo que debemos deleitarnos en Él. Debemos deleitarnos en su palabra, deleitarnos en lo que Él nos dice. ¿Cuántos de aquí nos deleitamos? A veces leemos algo y ¡uy! ¡Qué difícil! ¡Qué carga! Pero el Señor dice, deleítate. Debe ser un deleite para nosotros. Si no está siendo un deleite, hay algo que debemos revisar en nuestra vida. Porque cuando tú te deleitas, entonces dejas fuera todo indicio de religión. Porque ¿qué es la religión? La religión es lo que en el fondo nos hace tener normas y establecer cuestiones en nuestra vida, ordenanzas, ¿cierto? Pero sin un propósito y sin con razones equivocadas, sin un sentido real. Entonces, cada uno de nosotros debería cuestionar, ¿por qué debo tener un deleite en la palabra de Dios? ¿Será bueno para mí? Claro que sí. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Salmo? Que vamos a ser dichosos, vamos a estar felices, vamos a estar satisfechos, vamos a ser bienaventurados. Y esto, hermanos queridos, tiene que ser un descubrimiento personal en nuestra vida, porque nosotros podemos enseñarlo. Tú se lo puedes enseñar a alguien, tú lo puedes decir, puedes hablar de tu experiencia, pero cada uno debería desear, debería anhelar tener este descubrimiento personal, sentirte seducido de tal manera que vas creciendo y que vas manteniéndote pegado a Dios. Y creo que mientras más nos acercamos a Dios, entonces más lo conocemos. Y mientras más lo conocemos, más lo amamos. Y mientras más lo amamos, más lo obedecemos. Y mientras más lo obedecemos y lo conocemos y lo amamos, entonces nos podemos deleitar. Podemos deleitarnos en Él. Podemos estar satisfechos, contentos y agradecidos. Y no sé si cada uno de nosotros está viviendo una etapa difícil. No sé si está viviendo un momento de dificultad, pero ser feliz y ser gozoso y ser dichoso o ser bienaventurado es el modelo de vida que Dios tiene para nosotros, independiente de cualquier prueba que podamos tener, independiente de cualquier dolor que podamos tener, independiente de cualquier conflicto que podamos tener. El Señor ha dicho que hay un modelo, que hay una forma en que Él quiere que nosotros vivamos. Y bueno, aquí en el Salmo lo estamos descubriendo. Dios nos diseñó para ser dichosos. Dichosos. Y no, esto no tiene que ver con tu carácter. Esto no tiene que ver con que tú seas más piolita, que tú seas más, no sé, más tímido. No. Tiene que ver con el Espíritu de Dios que nos envuelve y nos enciende. Tiene que ver con la presencia de Dios en nuestro corazón. Tiene que ver que deseamos deleitarnos en Él. Dios nos diseñó así. Todo lo que Dios ha hecho dice que es bueno y es para nuestro deleite. Es para que nosotros lo disfrutemos. Ahora,
la gran pregunta, porque el Salmo dice cómo nosotros no tenemos que andar para poder ser dichosos, ¿cierto? Cómo nosotros, o lo que sí nosotros tenemos que hacer es deleitarnos en Él, deleitarnos en su palabra, buscarla, ser personas sabias y entendidas para buscar a Dios. Pero, ¿qué sucede a lo largo del camino de la vida del cristiano? ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido en tu vida? Te pregunto. ¿Qué ha sucedido desde que conociste al Señor, desde que te entregaste a Cristo, desde que tú le abriste las puertas de tu corazón y dijiste ya, comienzo de cero, comienzo de nuevo, tengo una vida para vivir con el Señor? ¿Qué ha pasado? Y podríamos dar muchas respuestas, ¿cierto? Distintas, muchas respuestas. Pero ¿saben qué? Hay algo que nosotros tenemos que ganarle al quien vive. Y tenemos que entender que si nosotros estamos alerta y nosotros estamos al cuidado de lo que Dios nos ha dado, vamos a poder vivir deleitándonos en Dios. Vamos a poder ser dichosos porque estamos en la postura correcta en nuestra vida. Quiero que vayas a la Biblia, al Evangelio de Juan. Juan capítulo 10. Juan 10. ¿Cómo estamos, compañeros? Bien. Bien. Excelente. ¿Lo tienen? Sí. Mira, Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Miren qué impresionantes palabras de Jesús, porque comienza con algo como negativo, ¿cierto? Sí, porque tú dices, chuta, si te quedáis ahí nomás, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Estoy frito. Pero no es así, no es así. Aquí tenemos un versículo que captura la esencia de la misión de nuestro Señor Jesús y la vida abundante que Él quiere que nosotros tengamos, que tú y yo debemos tener, por la que tenemos que luchar y batallar día a día. Pero para comprender plenamente este versículo, nosotros necesitamos entender el corazón de pastor que tenía nuestro Señor, que tiene nuestro Señor. El corazón, porque ustedes saben que los pastores, y tenemos el ejemplo de David, ¿cierto? Cuando iban a cuidar las ovejas, ellos estaban dispuestos a dar su vida por las ovejas, ¿cierto? Y peleaban en contra de, que no sé, de qué sé yo, un león, decía osos, claro, y un montón de animales que de repente lobos que querrían atrapar las ovejas, y ellos iban al sacrificio y a la pelea, ¿cierto? Bueno, aquí podemos ver que Jesucristo lo pone como un ejemplo, dice, yo soy el pastor. Más adelante dice, yo soy el pastor y doy mi vida por las ovejas. Yo doy mi vida por las que son mis ovejas. Y creo que este versículo lo que está haciendo es ponernos en antecedente de que hay alguien que viene, sino solamente a robar, a matar y a destruir. Viene a robar. ¿Qué es lo que te quiere robar? Piensa, ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que está en tus manos? El enemigo quiere robártelo, quiere robarte la fe, quiere robarte las energías. El enemigo quiere robarte lo más precioso que tú tienes, la salvación. El enemigo ha venido a robar, a matar. Él quiere destruir lo que tú edificas y construyes. Él quiere destruir la familia. Él quiere destruir los matrimonios. Él quiere destruir la vida de nuestros hijos. Él ha venido a eso. Eso es su esencia. El enemigo ha venido a eso. A matar, a destruir todo lo que nosotros queramos emprender. Esa es su tarea. Eso es lo que Él quiere. Y nosotros no nos damos cuenta. A pesar de que Jesús lo declaró. A pesar de que Jesús mismo lo está diciendo. Está diciendo, ojo, porque el ladrón vino a esto y a esto y a esto. Y luego dice, pero yo, ok, pero yo he venido a darles vida y vida abundante. Hay dos caminos que podemos escoger.
Hay dos oportunidades que tenemos. ¿Escogemos el bien o escogemos el mal? ¿Escogemos escuchar la voz de Dios o escogemos escuchar la voz del enemigo, las mentiras? ¿Escogemos dejar que Él destruya nuestra vida, nuestra familia, nuestros amores? ¿Escogemos que Él venga y tome y arrase? ¿Cómo es posible? Si inmediatamente Jesús nos dice claramente, pero yo quiero darles vida abundante. Yo puedo darles eso. Yo quiero dárselos. Porque yo estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Eso ha dicho el Señor Jesús. Eso es lo que ha declarado. Y eso es lo que hizo, precisamente. Entonces, podemos ver aquí un contraste, hermano. Un contraste realmente, lo mismo que en el Salmo 1. Hay un contraste, porque vemos todo lo que se opone a Dios. Vemos todas las cosas que son negativas, lo que el diablo quiere hacer. El contraste de la palabra ladrón y la palabra pastor. El contraste que existe. Porque el enemigo, el ladrón, lo único que quiere es venir a destruir, a robar y a matar. Él quiere causar daño, estragos. Sin embargo, nuestro Dios ha dicho que Él viene a dar vida abundante, quiere edificar nuestra vida, quiere restaurar todo, hermano. Escucha, todo lo que se opone a Jesús, todo lo que se opone viene de alguien, viene de un gran enemigo, viene de ese enemigo que nosotros a veces hemos ignorado y no nos damos cuenta, como urde sus planes y nosotros pisamos el palito. Le creemos. Pero miren, si hay algo más terrible que las mentiras, no sé si a ustedes les pasa. Yo creo que una de las cosas que más me desagrada es cuando descubro una mentira o cuando alguien me doy cuenta que me está mintiendo. Oye, me da una impotencia porque uno a veces no puede decir me estás mintiendo. A veces sí, a veces no. Pero es desagradable, es doloroso eso. Pero si hay algo peor que eso, es el engaño. Porque las mentiras lo que hacen es engañar. Entonces alguien puede mentirte, pero tú no te dejas engañar. Pero qué terrible es cuando a alguien le mienten y lo engaña. ¿Cierto? Es doloroso. Y es doloroso para el corazón, para nuestra mente, porque daña algo profundo en nuestro corazón. Y eso es lo que el diablo precisamente quiere hacer con nosotros. Quiere engañarnos, quiere aturdirnos de tal manera que nosotros creamos todo, que nosotros le creamos todo a él. Todas las cosas que pasan en este mundo, sí. Y nosotros tengamos una posición y una mente y una forma y un estilo de vida humano, meramente humano, humanista. Y sabemos de dónde viene el humanismo. Entonces, cuando nosotros aquí vemos que el Señor Jesús se refiere al ladrón, se está refiriendo a todas las cosas que el enemigo puede usar, que se oponen a Dios, que se oponen a su palabra, pero especialmente a él, al enemigo. Número uno, Satanás, que es descrito como el engañador, ¿cierto?, en la Biblia. Y vamos a leerlo, vamos a leer. Les pido que busquen en Juan capítulo 8, Juan 8, verso 44. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. Aquí estaba hablando el Señor, diciéndoles y reclamándoles. Y vamos a leer otro versículo. Primera de Pedro, búsquelo ahí en su Biblia, Primera de Pedro 5, 8. Dice:
practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Pero imagínense, hermanos, aquí nos está diciendo su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente. O sea, no nos podemos hacer el tonto ante esta declaración. No podemos decir, no, sí, es verdad que a veces uno, producto de una corriente evangélica o no sé de dónde salió, que en todos lados andaban viendo el diablo. En todos lados, el diablo acá, el diablo acá, el diablo esto. Entonces le dan un protagonismo que no tiene. Porque muchas veces es nuestra carne, son nuestros deseos pecaminosos. Y muchas veces también él no tiene tanto poder. ¿Para qué estamos con cosas? Pero si hay algo que nosotros debemos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón, es la idea de que él no tiene ninguna injerencia. Porque él está actuando. Él quiere que sea más cantidad de gente cada día que se pierda y se engañe y se vaya al infierno y a la eternidad sin Dios. Y esa es una realidad, hermano, que nosotros no vemos, pero que está ocurriendo, está pasando. Entonces, por eso deberíamos tomar en cuenta estas palabras de Jesús, las palabras mismas de nuestro Maestro, porque Él dice que nosotros deberíamos mantener y practicar el dominio propio. Y después dice, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir. Resístanlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo resistimos? Manteniéndonos firmes en la fe, sabiendo que en todos lados y a todos los que son hijos de Dios les ocurren cosas así, van a tener que luchar y van a tener que batallar. Hermanos, tenemos que batallar en contra de todas las influencias que a diario están viniendo a nuestra vida, todos los temores. Tenemos que batallar frente a las malas noticias, ¿sí o no? Puras malas noticias, en todos lados. Tú prendes el televisor, malas noticias. Los vecinos dan malas noticias. La familia a veces da malas noticias. Por todos lados malas noticias. Pero tenemos que sobreponernos a eso. Tenemos que saber que hay alguien que vino con buenas noticias. Y que independiente de que tenemos que ser conscientes, no inconscientes, hermano. No podemos ser una iglesia negacionista. Así como, no pasa nada, no se preocupen, vamos a estar bien, todo va a estar bien. Mentira, no es así. Porque batallamos en contra de las mismas cosas, dijo el Señor. Pero nosotros tenemos un aliado que es poderoso. Amén. Y nosotros estamos puestos con la mirada en lo eterno, no en lo que es pasajero en esta tierra. Entonces, eso nos tiene que dejar a nosotros muy como contentos, seguros, felices. Tenemos que estar claros en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y en nuestra vida. Bueno, la intención, volviendo al ladrón, al miserable, ¿cierto? Volviendo, siempre será robar, matar y destruir. Esa es su naturaleza, lo leímos, su naturaleza pecaminosa, destructiva, de pecado y de engaño. Por eso nosotros tenemos que ser más sabios y más inteligentes. Por eso tenemos que resguardar nuestros matrimonios. Por eso tenemos que resguardar a nuestros hijos. Tenemos que pensar bien con qué les hablamos, hacia dónde los conducimos. Tenemos que pensar bien cómo manejamos la vida matrimonial, cómo manejamos nosotros la vida familiar, en la realidad que tengamos. Eso es muy importante. Aplicar la sabiduría para que podamos entonces obtener la victoria y tener esa vida abundante que Dios ha dicho que tenemos que tener, que está para nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? De problemas no vamos a ser liberados, pero lo que se gesta dentro de nuestros corazones, hermanos, es muy valioso, porque podemos estar en medio de una enfermedad, en medio de un mal diagnóstico. Te pueden haber dicho, señora, usted tiene cáncer, y tú puedes sufrir el dolor de eso, pero puedes sufrirlo, pero no vas a estar solo, ni vas a perder tu gozo, porque el gozo que nosotros tenemos es por la salvación que Dios nos ha dado. El gozo es porque vamos a la vida eterna, porque tenemos a un Cristo que pelea por nosotros. Entonces
dependemos de las noticias, dependemos del amor de Dios en nuestra vida. Entonces el enemigo siempre buscará robar tu vida eterna, robar tu decisión de fe, robarte el propósito de la vida, robarte el gozo. Entonces a veces nosotros llegamos a la reunión, ¿cierto? Venimos aquí, subimos la escalera apenas así, tercer piso, y llegamos acá y como que no tenemos energías para alabar a Dios. Bueno, no pasa en esta iglesia, pasa en otra iglesia que también tiene tercer piso, pero no somos nosotros. Nosotros venimos así con power, ¿sí o no? Amén. Eso me gustó. Venimos con power, venimos con fe, venimos con ánimo, venimos con gozo. Entonces hay una canción que un poquito movía y ¡wow! Vamos, Señor, te alabo con todo el corazón. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí. Hay una confesión en cada canción. Tómame, Señor, no me dejes ir. Yo quiero estar siempre junto a ti. ¿Y cómo dice el coro? Y hoy, todo es tan distinto. exacto, y hoy que cerca estás, todo es diferente, todo es tan distinto, Dios. En mí todo cambió, no soy igual. Contigo quiero estar. Allá está mi mirada, en Cristo. Entonces, qué maravilloso es poder declararlo, poder cantarlo, poder decirlo a viva voz. ¡Wow! Y hacer palmas y motivar. Y yo los miro para atrás así, de repente me doy la vuelta así y digo, a ver, ¿están prendidos o no están prendidos? Y yo digo, prende, Señor, prende. Bueno, queridos, el enemigo querrá destruir todo lo bueno, todo lo noble, todo lo que es digno en tu vida. Él querrá destruirlo. Y tú tienes que escuchar las palabras de Jesús. Jesús ha dicho, yo he venido para que tengan vida abundante, vida en abundancia. Esto habla, hermanos, del poder transformador de nuestro Señor Jesús. Él tiene un poder transformador, un poder para nosotros. Ahí está la mano. La vida de Jesús ofrece para nosotros esa abundancia. Y de la que tú dices, pero ¿dónde está esa abundancia? No la veo, no la tengo. Es que lo que pasa es que no es meramente de la existencia física, sino que es la vida profunda, espiritual y verdadera y eterna. De eso estamos hablando. De eso es lo que Jesús habló. De esa vida. Una vida que se caracteriza por una relación que trae restauración. Una relación donde yo restauro mis relaciones con otros y obviamente con Dios. Es una vida de perdón. Es una vida de cambios y transformaciones diarias, constantes. Es una vida con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque Él es el poderoso. Porque ¿qué le impide a una mujer rechazar una invitación a comer de un hombre cualquiera? ¿Qué le impide? Le podría impedir solo los principios de Dios. Cuando tú ves lo que hay detrás. ¿Qué le impide a un hombre deshacerse de los coqueteos de una mujer? ¿Qué le impide? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Cuando nosotros entramos en una relación con Él, entonces Él te va a guardar y te va a poner en alerta. Te va a blindar. Es el Espíritu de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que Jesús nos ofrece no meramente abundancia, una vida abundante en las cosas, no sé, terrenales, económicas, no. Dios ha prometido bendecirnos en todo, pero especialmente en todas las cosas que tienen que ver con perdón de pecados, con la presencia del Espíritu Santo para no pecar, para no caer en el lazo del enemigo. Y eso a mí me parece milagroso, espectacular. ¿Les parece? Claro que sí. La frase que dice el Señor en abundancia enfatiza calidad, enfatiza riqueza,
Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo quiero que tú seas rico espiritualmente. Quiero que tú tengas herramientas. Quiero que tú tengas fuerzas para batallar en contra de los problemas, cuales sean. Enfermedades, problemas económicos, cesantía, lo que sea. Tú tienes que tener fuerza, vigor. Tú tienes que tener claras las cosas, hacia dónde estás marchando, quién está contigo. Que tu gozo no depende de nada más que de tu deleite en la palabra, de tu deleite en el Señor mismo, de nada más. Entonces todo lo que puede haber alrededor puede estar terrible, pero mi gozo permanece, mi alegría, mi fe. Entonces la vida que Dios nos ofrece es una vida que está marcada, hermanos queridos, por la paz de Dios en medio de las trifulcas, por el gozo y la esperanza en nuestro corazón a pesar de. Porque todos podríamos decir a pesar de, ¿cierto? A pesar de mí, estoy aquí. A pesar de esto otro, estoy aquí. A pesar de esto, estoy. Entonces, las riquezas espirituales que encontramos, hermanos, en Cristo, no tienen comparación. Ahora yo te pregunto, ¿tú las valoras? ¿Valoras las riquezas que Dios quiere darnos? ¿Nos está dando? ¿Las valoras? Porque si tú las valoras, entonces vas a buscar más de Dios y vas a poder tener ese deleite, que nada te va a robar ese deleite. Hermano, yo he sabido de gente que a veces está con terribles enfermedades, diagnósticos, y se levantan aquí en una situación así de alabanza, en un lugar, y adoran a Dios como si no estuvieran nada. Personas que están en crisis terribles de abandono. Hombres, niños que han sido abandonados y crecen con una carencia, pero se encuentran con Jesús y Dios obra de manera tal que viene un gozo sobre sus vidas, un deleite cuando conocen al verdadero Dios, que tú no podrías creer todas las carencias que tuvieron. No lo podrías creer. Entonces creo que hay algo que tiene que ocurrir en nosotros, hay algo que tiene que ocurrir en mí, en ti, que nos lleve a tener una vida, esa vida abundante, que nos lleve a deleitarnos en su palabra, en sus promesas, que ya no tengamos excusas porque siempre hay una excusa, ¿cierto? Ay, ¿qué excusa traes hoy día? Estoy cansado. ¿Qué otra excusa tienes? No, que no tengo tiempo. ¿Qué otra excusa? Tengo problemas. Lamentablemente, hermanos, no hemos entendido, si damos esas excusas, no hemos entendido a quién nos llamó Dios, el estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que creo que voy a tener que dejar la segunda parte para la próxima semana. ¿Por qué? Porque no quiero que no lo profundicemos. Yo creo en que Dios nos está hablando para que podamos ser una iglesia que disfrute vivir a Cristo, que disfrute amarlo, que disfrute que lo conoce, y que a pesar de cualquier problema que tengamos, podamos estar felices y dichosos, que nos apunten con el dedo y nos digan, oye, ese es bienaventurado, ella es bienaventurada, ella está feliz, gozosa, bienaventurada, dichosa. Dichoso, que se note. Hay gente que es cristiano 40 años y nunca supieron en su trabajo que él era un hombre de Dios, que era un hombre cristiano. ¿Tú crees que eso es coherente? Claro que no, no es coherente. Jesús enfatiza en todas sus enseñanzas la importancia de permanecer en Él. Porque separado de mí, dijo, nada pueden hacer. No podemos estar separados, hermanos. No podemos combatir al enemigo, que dice la Biblia que está como león rugiente, buscando a quien devorar. No podemos combatir si no tenemos las cosas claras en nuestra vida. No nos podemos quedar con el primer impulso. ¿Recuerdan ustedes la emoción de su primera oración? Cuando alguien oró por usted y te dijo, repite conmigo, haz esto. Y tú crees en Jesús, tú crees que el Señor te salvó. Ah, sí, ya.
y ora entonces, y vamos y lo recibimos, ¿nos vamos a quedar solo con eso? Claro que no. Claro que no, hermanos. Dios nos llamó a tener una vida abundante para que podamos tener las herramientas precisas para combatir todos los ataques del enemigo, todas las acechanzas del diablo. Y como dice ahí, Él está como león rugiente, es mentiroso, padre de mentiras, engañador. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser más inteligentes y más sabios. Tenemos que ser más entendidos. ¿Cómo lo logramos? ¿Haciendo un curso? ¿Tomando un curso de inglés? Claro que no. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos amando a Dios y su palabra, conociéndola más, esforzándonos en ese hecho, caminando con Cristo todos los días, deleitándonos en Él. La clave para no caer en las redes del diablo, del enemigo, es que tú te mantengas deleitándote en su palabra. Si no la lees, ¿cómo te vas a deleitar? Si no la meditas, si no la aprendes, ¿cómo vamos a deleitar? Tenemos que hacer que Jesús, nuestro Dios poderoso, que a través de su Espíritu Santo mora en nosotros, esté complacido. Y nosotros, como consecuencia, dichosos, gozosos, alegres, contentos de vivir el cristianismo. No como una pesadilla, ya hay que ir el domingo a la iglesia, el discipulado, qué lata. No. Nosotros debemos estar claros en que tiene que ser para nosotros una prioridad y un deleite. Así que quiero invitarte a que si no está siendo un deleite para tu vida hoy, bueno, que le pida al Señor que haga un milagro, porque Él es el que hace los milagros de transformación. No es por tus fuerzas, no es por tu talento, no es por tu empeño siquiera, es por el poder de Él en nosotros. Debemos solo disponernos. ¿Tú crees que necesitas caminar en más gozo, más contento, más dichoso? Si lo crees, quiero invitarte a que te pongas en pie, vamos a orar.